Muy buenas tardes, volvemos a Pauta Semanal, programa de todos los viernes para analizar la contingencia política nacional y regional. Estamos con Hernán Ferreira y con Eduardo Manzanares para analizar, soy Juan Francisco Miranda, para analizar las noticias de la semana. Nos habíamos quedado en el bloque anterior y estábamos discutiendo este anunciado proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera de este control de identidad para menores de 14 años. Y en el intermedio teníamos un debate interesante porque una cosa es legislar o gobernar en función de las encuestas, otro tiene que ver con los datos duros en términos de un tema, en este caso de los delitos, de la delincuencia, y otro también tiene que ver con la percepción que tiene la ciudadanía, donde no siempre hay una correlación entre el dato real y la percepción. Y ahí también hay influencia de los medios de comunicación, muchas veces que con noticias, con exaltar cierto nivel de noticias, van generando una idea, una impresión. Sensaciones, digamos. Y una sensación. Sí. Entonces, en ese sentido, los datos, insisto, dicen que el porcentaje de delitos ligados a menores de 14 años ha ido disminuyendo y es muy poco, pero el gobierno lanza este proyecto de ley donde, desde el punto de vista de viabilidad política, recordamos que es un proyecto que va a ser enviado al Parlamento, donde ya hay voces de propio Chile Vamos, más los de la oposición, donde ven inviable que este proyecto pase a ser ley. Entonces la pregunta es, ¿para qué el presidente Piñera hace esto? ¿Para qué esta controversia que de alguna manera a mí va a generar ruido en otro tipo de agendas que son importantes para el país, como otros proyectos de ley? Bueno, ahí hay un poco un contrasentido con lo que se decía en el primer bloque, digamos, que se combina con la encuesta. Si el gobierno saca esta idea, ¿cierto?, pone a debate esta idea, es porque la gente, a nuestro entender, respalda de manera mayoritaria, no 100%, no estoy diciendo que aquí el 99%, de manera mayoritaria, aún sabiendo que el Congreso no tiene mayoría. Aún sabiendo que el Congreso no tiene mayoría. Porque si quisiera hacer un gobierno más cómodo, claro, manda solamente los proyectos de ley donde podría tener mayoría. O sea, sería fácil gobernar así, ¿cierto? Pero este gobierno se atreve y va un poco más allá. Porque si esto fuera tan, como es la expresión, tan tirado de las mechas, un proyecto, de decir, mire, controlemos a menor de edad, 14 años, con sus mochilas, en fin, si fuera tan tirado de las mechas, ¿cierto? Yo creo que tendría un respaldo, de unanimidad, o sea, se escucharía rápidamente en las calles. Lo que pasa es que mi punto está al observar, no digo que en esto es una tendencia, pero al escuchar fuertemente cómo el presidente Piñera salió a defender el tema de los medidores de luz, donde el cliente paga en la televisión, que en el fondo esto estaba, parece que eso no era más tan popular y el gobierno se da una vuelta carnero en términos coloquiales y hoy día está gestionando para que ese cobro no sea traspasado al usuario. Entonces, hoy día, según tu argumento, puede que tengan encuestas donde digan que esta medida es valorada por la ciudadanía, si no es valorada en un par de semanas más, cuando se empiece a ver los alcances de qué significa esto. Entonces, no creo yo que no le hace bien al país que se gobierne en función de termómetros circunstanciales. Por algo hay datos reales. Entonces, cuando tú ves que, digamos, voces autorizadas, me imagino, concordaremos que la Fiscalía, la prevención del delito, son datos que son informados. Hay también organizaciones gremiales, sociales o ONG que también tienen información. Pareciera ser como una contradicción. Pareciera ser que en realidad aquí lo que se buscaba es mantener una mayor adhesión en términos de popularidad. Sí, yo insisto que esto es un tema de pirotecnia política, populismo puro, de un gobierno que está acostumbrado ya a convencer a la gente que se puede gobernar a través de las encuestas. Digamos algunas cosas concretas. En primer lugar, lo que tú decías, los menores de edad por ley no están obligados a andar con documentos de identidad. Por lo tanto, ya ahí tenemos un problema de fondo. Ha habido también muchas denuncias de controles vejatorios por parte de Carabineros, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya entregarle mayores facultades discrecionales es un tema que se complica, independiente de que efectivamente hay menores hoy día que delinquen, fundamentalmente, como yo decía, en la región metropolitana, porque los adultos los usan precisamente para delinquir, porque están protegidos por esta supuesta posibilidad de que no son encausados. Digamos que también que Chile firmó el año 1990 la Convención de Identidad de Menores, ¿no es cierto?, sobre los derechos humanos del niño, y que fue ratificada en el Parlamento.
Por lo tanto, si queremos en el mediano y corto plazo que no cometan los adolescentes delitos, preocupémonos de la educación, que realmente allí donde tenemos el problema mayor. Bueno, y fue el gobierno de Michelle Bachelet que, a nuestro juicio, descuidó demasiado la educación. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de educación, ojo, bueno, que así fue el eso gobierno nos, anterior. eso nos daba un programa largo en términos de educación. Cerca Pero de cuántos chicos entraron a estudiar de forma gratuita gracias al gobierno de la presidenta Bachelet. o sea, Sí, pero cerca de 70.000. cuando estamos, yo entendía cuando estaba hablando de educación, Eso es preocuparse por la pero educación. cuando estábamos hablando de educación, ¿cierto? Y yo entendía que ese era el argumento que usaba, era que educación primaria, ¿cierto? Prebásica, donde ahí está la Gratuita, formación. gratuita y de calidad. Donde está la formación, digamos, ¿cierto? Gratuita y de calidad. Que se cuidó. Y esta frase que yo la suscribo, porque aun cuando se dejó partido, ¿cierto? De los niños primero, yo creo que se dejó el gobierno, porque 4.000 cuando hablamos de populismo, centros de Junji que fueron inaugurados durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Porque cuando hablamos... Si tú encuentras que eso no es preocuparse por la infancia y la educación. Porque cuando hablamos, ¿cierto? De educación y de calidad, ¿cierto? No se empieza por la educación universitaria, ¿cierto? Y no por la educación, porque a los niños, ¿cierto? Se les manda, o hoy día, ¿qué le está pasando? O tú vas a estudiar finalmente en un colegio particular o en un colegio del Estado. No tienes otra opción. No hay otra, se está cerrando las opciones intermedias. La libertad de elegir, ¿cierto? Lo que yo quiero para mis hijos, se les está dando las puertas. bueno, Yo me crié cuando la educación era puramente del Estado y fue bastante buena y en las escuelas teníamos, ¿en qué año? convivíamos. ¿En qué año? Bueno, pero... ¿En qué año? Quiere decir que, Porque decir que ha empeorado, porque cuando tú me hablas de la pública y la privada, yo te digo, bueno, toda la vida la educación pública fue muy buena, pero fue desmontada durante el gobierno de la dictadura sucesivamente y ha costado un mundo volver a recuperarla. Recuperarla ha sido un problema. Ahora, porque requiere muchos recursos. el tema de la educación da para varios programas. Yo creo que está dentro de los proyectos de ley en discusión, está esta aula segura que todavía ahí está con harto debate y discusión, y por cierto yo creo que va a ser parte del semestre y del año. Pero yo los quiero llevar a un tema ya regional. Aquí en el programa vemos temas nacionales, pero también regionales. Y esta semana yo diría que ha estado un poco en la comunidad o también en los medios de comunicación la preocupación por la ley de tarificación del gas. Y ahí nos hemos encontrado con voces por ejemplo, el senador Bianchi, que de alguna manera alerta respecto a una alza en el valor del gas, pero el gobierno rápidamente salió a aclarar y explicitar que aquí no habría una alza en el valor del precio del gas. Yo quiero entender técnicamente que detrás de eso hay un compromiso político en que si es que hubiese un alza en el valor del gas asociado a los costos de producción, esa alza no será traspasada a la comunidad. ¿Qué les parece el Mira, hay tema? que decirlo con todas sus palabras. El estudio INECOM, que es el que se está hoy día entregando, que es una empresa bastante valorada por el mercado, tanto público como privado, entrega datos bastante certeros respecto de que hay elementos de la industria actual, ¿no es cierto?, que procesa el gas. Estamos hablando de NAP y las empresas privadas que producen el gas natural, más Gasco, que no es cierto, que es la empresa distribuidora, han tenido alzas en costos de manutención, de personal y una serie de otros costos financieros que obviamente debieran implicar que el polinomio con el cual se calcula el valor del gas finalmente para el consumidor debiera tener un alza. Por lo tanto, acá el problema es político, el problema no es técnico, el problema no es evidente que ha habido alzas, ¿no es cierto?, una serie de insumos en el país, un país que está, ¿no es cierto?, con economías creciendo. El tema es la decisión política, y si el subsecretario de la cartera ha dicho que no va a haber alza de gas, yo me quedo con esa promesa y me quedo tranquilo con eso. Porque si eso no es así, bueno, significa la salida del subsecretario, como en su oportunidad salió un ministro por decir la tontera que dijo en su oportunidad, que los magallánicos se nos terminaba la fiesta, y yo me quedo más tranquilo cuando el subsecretario dice que no va a haber alza de gas. El resto es parafernalia, porque efectivamente lo que tenemos que entender es que acá hay un subsidio, y es un subsidio que nace de la ley espejo original, ¿no es cierto?, donde los gastos de Transantiago se replican, o sea, en este caso la subvención que se hace se replican en regiones. Hoy día ya no corre la ley espejo, pero prácticamente opera de la misma forma, de manera que por el momento yo diría que lo que hay que hacer sí es estar en guardia, hay que estar vigilante para hacer que la promesa del subsecretario se cumpla. ¿Cómo ves, Hernán, esta acción mediática del senador en contra de este tema hacia el gobierno?
¿Es generar una controversia? ¿Es generar un punto comunicacional? ¿O simplemente desinformación? Porque en los medios de comunicación aquí han habido declaraciones importantes. Se habla de falsedad. Sí, bueno, yo no voy a calificarlo, digamos. Creo que las pruebas están al canto. Hay una entrevista del presidente Piñera en lo que vino el año pasado, ¿cierto?, donde dice un poco lo mismo que ha dicho su secretario en esa misma línea. Entonces, creo que las señales son suficientes como para, si alguien, sea quien sea enmascaradamente dice que esto no es así, bueno, los hechos y el tiempo lo dirá, digamos. Así que, pero por lo menos el compromiso de este gobierno, ¿cierto?, está en mantener todos estos pesos preferenciales, esta tarificación preferencial. Lo dijo el presidente, lo dijo su secretario. Creo que más que eso, decir, ahora, lo demás es especulación, ¿cierto? Si alguien quiere especular, bueno, puede especular y quiere reavivar el fantasma anterior, bueno, eso la gente solamente se va a dar cuenta de que es una polémica artificial. O sea, es una polémica que si uno lee los diarios, la prensa, la hemeroteca, se da cuenta de que la realidad es distinta, digamos. En ese sentido, yo diría que ha sido positivo, viendo lo positivo de esta controversia de los medidores de electricidad, este proyecto de tarificación del gas, y también ha sido bueno, yo diría, poner en relieve, porque los mecanismos para determinación tarifa son bastante complicados para poder entenderlos, pero de polinomios que de alguna manera hay un cálculo, y eso se aplica a todo nivel de tarifa, en el caso del agua potable, en el caso costo de infraestructura, costo de sueldo del personal, costo financiero, pero hasta el último gasto que tiene una empresa eficiente se establece. Pero ahí yo los quiero llevar a aprovechar los pocos minutos que quedan para dejar anunciado un tema. No sé si ustedes saben que salió en los medios de comunicación hace un día atrás, que después de casi 30 años, por primera vez la ciudad de Punta Arenas se está abasteciendo de agua de la laguna Parrillar, desde allá más de 30 kilómetros. Fue una inversión hecha hace más de 30 años, en otro momento también de sequía de Punta Arenas, como fuente de abastecimiento, y desde hace un mes ya se está utilizando eso. Todos hemos visto y sido testigos de que ha sido un verano bastante seco. Sí. Lo hemos visto en el humedal Tres Puentes, en torno a la ciudad, en la laguna Lynch. O sea, pero la pregunta que yo la reflexión hago, en estos tiempos, ¿una empresa privada habría invertido esa tremenda inversión en términos de traer agua del lago Parrillar? ¿Cuánto nos hubiese costado si lo hubiese hecho una empresa privada? Entonces ahí hay un rol en términos de discusión. Eso fue hecho por el antiguo SENDO, Servicio Nacional de Obras Sanitarias, y que por cierto pasa a ser parte de los activos hoy día de la explotación del sistema del agua potable y el tratamiento y alcantarillado de la ciudad. Pero subyace en eso, dado que, y vuelvo a hablar de estos monopolios naturales en términos económicos, como son la distribución de la energía eléctrica, la distribución del agua potable, la distribución del gas, donde son líneas que no tiene sentido tener 2 o 3 líneas en paralelo de empresas diferentes. En el marco de la regulación, ¿cuánto o de quién depende esta planificación de largo plazo? Porque si hay un éxito, es que gracias a esa medida tomada hace más de 30 años, hoy día la ciudad de Punta Arenas no está teniendo el problema que hubiese tenido si que no está esa infraestructura. Bueno, a la pregunta inicial que tú haces, ¿cierto? Si acaso una empresa privada hubiese hecho todo esto, yo creo que tú también lo sabes, es un tema de incentivos. ¿Quién hubiese pensado hace 40 años atrás que las vías por donde circulan los automóviles, ¿cierto?, que eran eminentemente estatales y que nadie discutía todo eso, ¿cierto? De repente el gobierno del Lago, socialista, de tomo y lomo, dice, perfecto, a los privados. Dice, oh, qué maravilla esta cosa, digamos, para algunos. Ahí está, y se hizo. O sea, los privados invirtieron mucho dinero, ¿cierto? Y hoy día tenemos una red vial, ¿cierto?, bastante buena en Chile. Que sea más cara, menos cara. Hay discusiones, pero hay una buena vía. Porque se puso un incentivo. Y por tanto creo que nada obsta que el día de mañana se ponga incentivo en otra materia de obras públicas también, digamos. O sea, ¿por qué no un privado puede hacer una obra pública, ¿cierto?, con incentivos correspondientes para que pueda sacar de manera utilidad e invertir sabiendo que va a tener utilidades que además le benefician a todo el país? Entonces creo que
Es posible hacerlo, estamos hablando de 30 años atrás, insisto en esto, porque a veces la gente que nos mira, muchos jóvenes a lo mejor, ¿cierto? No entienden cómo era Chile. Yo siempre soy majadero en esto, cómo es Chile, el Chile de hace 40 años atrás es otro Chile. Y eso fue a 40 años atrás nomás, 40 años atrás. Sí, no, mi tema de fondo, mi reflexión de fondo está en que hay áreas de la economía donde la planificación de largo plazo no puede ser impulsada por un agente privado que tiene que maximizar su rentabilidad en el corto plazo. Y en eso me refiero en materia energética, Sí. en materia estratégica, como por ejemplo el tema del agua. A eso apunto, esa discusión. Sí, yo creo Porque que- tú que hablas del modelo de concesiones, que para algunos que lo conocemos en detalle, al menos para mí yo creo que ha sido un buen modelo. Gracias a esas concesiones hemos podido tener una mejora en infraestructura Claro. en regiones donde antes Impresionante. no O sea, ha habido. Lo que hizo el gobierno de Lagos, que acá apareció como una cierta crítica, ¿no es cierto?, de hacer carreteras concesionadas, permitió prácticamente dotar de carreteras interiores a todo el país. Es cuestión de viajar a la zona central, inclusive que mismo, y ver la calidad de las carreteras que hay en las poblaciones, en los pueblos Acá en pequeños, la región. para hacer turismo, por ejemplo. Todo lo que se dejó de usar al entregarle estas concesiones a los privados se reinvirtió o se invirtió en carreteras interiores. Por lo demás, si uno hace un cálculo, yo viajé muchas veces de Santiago a Puerto Montt y era un desastre, perdóname, Sí, o sea, no, la sí, calidad de las carreteras chilenas era muy mala. Y hoy día se puede viajar y estoy seguro que muchas personas ahorran más plata, aunque paguen el peaje, que lo que habrían en esa época gastado en neumáticos, qué sé yo. Pero Ahí yendo a otra introdujo cosa. un concepto de equidad también en Sí. términos territorial. El tema estratégico que Sí. tú hablas, mira, los gobiernos sí pueden incidir en esta mirada estratégica. ¿Y por qué lo digo? Yo en alguna época estuve gerenciando la empresa portuaria Austral y los directorios recibían órdenes del nivel central. En la mayoría de los directorios, no, en todos los que yo al menos pude trabajar con ellos, la decisión de reinversión de las utilidades se hacía en Magallanes. ¿Por qué? Porque los directorios eran magallánicos, de magallánicos. Todos los gobiernos de derecho han tenido directorios, en el caso de la empresa portuaria Austral, que es una empresa regional, creo que la única que está quedando, que vienen de Santiago y que reciben orden de Santiago. Es decir, acá pareciera ser que la derecha no tiene gente preparada para subir un directorio, porque eso ha sido lo concreto. En este último directorio acaban de echar a 2 gerentes de primera línea, con 30 años de servicio, sin darle explicación ni al mercado ni a la opinión pública. Generalmente cuando se hacen estas cosas se explica por qué. Son gente que tenía, ni siquiera son cargos políticos, porque yo los conozco, esas personas que salieron no tenían ninguna O sea, hace militancia. ya más de 30 años. Más de 30 Estaba años que hablando eran prácticamente eran el reservorio del conocimiento que había de la empresa portuaria y las instrucciones que ha recibido el directorio por parte del presidente del directorio, que es de Santiago, junto con todos, es que todas las utilidades de la empresa portuaria Austral se van a Santiago. Entonces la mirada estratégica de reinversión, porque ¿qué es lo que es una empresa portuaria o qué es lo que es un aeropuerto, qué es lo que es una infraestructura? Es la forma en que tienen las empresas privadas y públicas para desarrollarse, para promover, ¿no es cierto?, la inversión y el trabajo de la gente. Y ahí se ve que la mirada estratégica no existe en este gobierno para apoyar a las regiones, sino que es solamente una política extractivista o rentista en este caso, que toda la plata se va para Santiago. De manera que yo creo que efectivamente en este gobierno, por la mirada que tiene un presidente que es por lo menos conocido como una persona que sabe hacer negocios, pero negocios para él y negocios para los sectores acomodados de este país. Esta mirada de corto plazo que yo discuto y que yo planteo, es lo que de alguna manera estamos echando de menos en términos de tener un debate a nivel regional, en este caso con el gobierno, porque yo diría que hay muchos temas como el tema de la tarificación del gas, como el tema, hablábamos del agua potable, en materia de infraestructura de conectividad, tanto marítima, portuaria, aeroportuaria. Yo creo que ahí se requiere una mirada y una visión mucho más allá de 3 años, 4 años. ¿Qué nos puede comentar, Hernán, respecto a cuál va a ser la bajada? Porque hasta el año pasado, en esta materia, se hablaba de un plan, el Plan Magallanes, Sí. reconocido como algo inerte porque se hablaba de un esqueleto. No se hablaba de la esencia ni del alma del proyecto, sino que se hablaba de que era un esqueleto. Respecto a esto, ¿la UDI ha tenido posibilidad de dialogar con el intendente en esta materia? Se ha conversado, el presidente Fernando Paredes, ¿cierto?, ha tenido conversaciones, ¿cierto? Ahora, no olvidemos que el intendente lleva un mes, si es que un mes, no sé, ande por ahí, digamos. Entonces, efectivamente, hay un cierto reacomodo y en eso
te lo concedo porque es así, digamos, ¿cierto? Pero efectivamente yo, hasta donde yo puedo ver, y cierto, hay estas conversaciones, digamos, pero hay todavía un pequeño reacomodo que yo creo que va a terminar luego, un juicio termina luego este reacomodo de la autoridad regional, ¿cierto? Yo no estoy hablando por la autoridad regional, digamos. No soy porque lo que dice Eduardo es cierto, o sea, aquí claramente una de las problemáticas de haber tenido estos cambios de intendente muy seguidos es que los directores los nombraron, yo creo que no le preguntaron a la intendenta o intendente, no sé en qué estaba en la época, porque los directorios cesaron en abril o mayo. Sí, estaba Mattison, sí. Pero justo lo cambiaron. Finalmente pasa por una imposición que en la principal empresa del estado de Magallanes, que es la empresa portuaria austral, su directorio es de gente que no vive acá, que no trabaja acá, que no conoce la región, y que no conoce un poco la problemática. ¿Se bueno, podrá revertir eso? Sí, a ver, yo cuando llegué acá, tú entiendo que tampoco eres de acá, pero tampoco conocí la problemática, digamos, o sea, pero no por eso uno queda inhabilitado, ¿cierto? Cuando sobre todo. Pero tú vives acá, ¿cierto? No, sí, estoy de acuerdo, pero, claro. pero resulta que cuando yo llegué acá, ¿cierto? Una cierta expertise, ¿cierto? Claro, usted no vive acá, sí, pero la expertise, digamos, profesional no se me pierde, digamos, no se me perdía. Entonces creo que descalificar a alguien porque no sea de la región per se, creo que no a mi juicio no corresponde, digamos, y sobre todo sabiendo que uno también viene de afuera. Yo no descalifico a la persona por ser externo, yo lo que descalifico yo es a quienes toman la decisión de no nombrar a alguien de la región como diciendo acá parece que no existen las capacidades y nombran a alguien de Santiago que tiene otra mirada, pero si eso ya lo hemos vivido, si el tema del centralismo en este país existe, Hernán, existe, y ha sido agobiante para las regiones, ha sido agobiante, y de todos, no estoy hablando solamente de la derecha, de todo el centralismo, y por eso hay que combatirlo. La forma de combatirlo es exigir que los personeros de primer nivel tienen que ser magallánicos, si no el intendente debiera nombrarlo en Santiago, pues. Si fuera por eso. Sí, estoy de acuerdo con eso, yo no digo lo contrario, digo que el decir que una persona que venga de afuera, ¿cierto? Por ese solo hecho no lo va a hacer bien, porque el fondo, el trasfondo que tú estás diciendo es que como viene de fuera, aunque venga de Concepción, da lo mismo, a donde venga, lo va a hacer mal. La información que yo tengo es que por primera vez en mucho tiempo, la empresa portuaria austral, todas las utilidades tienen que ser emitidas a Santiago y no va a haber más inversión que las que ya se hicieron. Y yo te quiero recordar que en los últimos 20 años las inversiones que se han hecho en el puerto han sido extraordinarias, desde la decisión del presidente Frey de hacer el muelle Mardones cuando la ley ya no lo permitía prácticamente, hasta todo lo que se hizo después en infraestructura portuaria. Amigos, nos tenemos que ir. Yo no quisiera terminar el programa y me lo han hecho saber, y también a nombre propio lamentar el deceso del doctor Álvaro Soto, ciudadano ilustre de Magallanes. Nos sumamos y le damos las condolencias a la familia, a sus amigos. Claramente Álvaro Soto fue un gran persona, mejor médico, destacadísima persona, doctor, ciudadano ilustre de Magallanes. Así que por lo tanto para Magallanes es una muy mala noticia. El afecto y el cariño a toda la familia. Y nos volvemos a ver la próxima semana en Pauta Semanal con otros panelistas. Esperamos que aparezcan nuevamente Cristian García, Yanira Lara, Mario Esquivel. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Al parecer, yo debo dar la mala noticia, que al parecer vengo yo, así que... No, al contrario, no es una mala noticia, bienvenido. Así que los amenazo. Y a los amigos y amigas, este programa se retransmite el día sábado de 15 a 16 horas y el día domingo de 14:30 a 15:30. Que tengan un muy buen fin de semana. También. Hasta la próxima. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.